noche, licenciada Gladys Beltrán Chiri. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Génesis Miguel Ramos, del segundo año. Voy a explicarles sobre los partidos y políticos y grupos de presión. Partidos políticos. 1. Concepto. La palabra partido proviene, de la voz latina pars, que significa parte o fracción. Los partidos son la parte en que se divide en la opinión política y en la opinión ciudadana, con objeto de trazar y ejecutar planes tendentes a la formación de los órganos de gobierno y a su funcionamiento. Los partidos políticos es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integridad de la representación nacional de los individuos que conforman y comparten intereses y visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, parte de una forma u otra para alcanzar el control de gobierno o parte para llevar a la práctica de esos objetos. Para Linares Quintana, el partido político es una asociación de individuos al margen de la organización estatal, con cuyo número que representa una parte de la ciudadanía. Parts pro toto unidos por un conjunto de ideas comunes con la finalidad política de la conquista del poder mediante el sufragio, para realizar en el gobierno un determinado programa y en caso de no triunfar en las elecciones, controlar al partido gobernante. Para otros autores, el partido político se lo define para Max Weber, que sociológicamente como las formas de socialización que descansando en un reclutamiento formalmente libre que tiene como fin proporcionar o poder a sus dirigentes dentro de una asociación. Según Edmund Burke, un partido es un grupo de hombres unidos para fomentar mediante sus esfuerzos. Para Lodwenting, es una asociación de personas con las mismas concepciones ideológicas que se propone participar parte en el poder político o conquistarlo. Y finalmente, en palabras de Sánchez Agesta, son grupos societarios y secundarios, cuyo fin inmediato es la posición y el ejercicio del poder político, organizado para establecer, reformar o defender un orden. 2. Antecedentes. Desde la antigüedad se formaron facciones políticas que representaban distintos intereses. Como los partidos son instituciones modernas que nacieron y se desarrollaron con las elecciones y la representación. Los partidos políticos son tardíos y débiles entre nosotros, dice Prelog, y su organización se facilita después de la ley de 1901 sobre las asociaciones legales. 3. Los partidos políticos y la Constitución. Los partidos políticos, en el contexto democrático, liberal y representativo, fueron ignorados por la mayoría de las constituciones y de las legislaciones naciones hasta después de la Primera Guerra Mundial. Ahora muchas constituciones no incluyen a los partidos en sus prescripciones
y otros lo hacen muy sucintamente. Las constituciones no pueden ocuparse en detalle de los partidos políticos. Su organización y su funcionamiento corresponden a las leyes y estatutos especiales. 4. Funciones de los partidos, que se dividen en 3. Orientar a la opinión pública, que dice, se dirige a orientar a la opinión en general, a los ciudadanos en particular, sobre las tareas que deben cumplir el pueblo en ejercicio y en expresión de su soberanía. Corresponde a los partidos educar la conciencia cívica y política de la ciudadanía. Segundo, función electoral. Consiste en el proselitismo que despliega cada partido en base a un programa ideológico y de gobierno para atraer a la masa de electores y a la instrucción de sus partidos sobre la conducta que debe adoptar durante la campaña preelectoral y en las mismas elecciones. Tercero, función de gobierno. El partido conquista el poder democrático para aplicar el programa en base al cual se formó y se desarrolló su propia propaganda electoral. Es la más importante de las funciones partidarias. 5. Ley de Partidos Políticos número 1983 del 5 de junio de 1999. Los partidos políticos son como personas jurídicas del derecho público y sin fines de lucro, que participan por medios lícitos y democráticos en la conformación de los poderes públicos. 6. Multipartidismo, bipartidismo y partido único. El multipartidismo es la gran cantidad de partidos políticos que tienen la oportunidad de adoptar por el poder ejecutivo, así como el poder legislativo, que se encuentra dividido entre una cantidad de bancadas o fracciones. 2. El bipartidismo es una forma de hacer política en la que solo hay dos partidos. Esos dos partidos se dividen el poder que se puede ocurrir de manera constitucional o por medio de elecciones en las cuales ambos son vencedores. En este tipo de sistema, el partido ganador de las elecciones representa el gobierno en funciones y el que es derrotado constituye la oposición primaria. 3. El partido único. Es un sistema de partidos políticos en el que existe un único partido político legal que puede presentarse a los procesos electorales o bien aún existiendo legalmente varios partidos políticos. Las normas jurídicas establecen o de facto se produce el acaparamiento de la mayor parte del poder político por un único partido. Grupos de presión. Concepto. El grupo de presión es un conjunto de personas que procura influir en las decisiones de los órganos de gobierno para que estos favorezcan sus intereses ejerciendo presiones morales y políticas, directas o indirectas, sobre el gobierno, sobre la opinión pública, sobre otros grupos
o sobre sus propios integrantes, pero sin pretender necesariamente la conquista del poder, vale decir, sin asumir responsabilidad por las decisiones que se busca. 2. Su diferencia con los partidos políticos. Los partidos políticos y grupos de presión son un grupo estructurado de personas que están directa o indirectamente relacionadas con el sistema político de un país. Sin embargo, son diferentes en el sentido de que los grupos de presión se limitan a un dominio particular, es decir, que el grupo de presión de los trabajadores está abierto solo a los trabajadores. Por otro lado, un partido político no tiene tal limitación y por lo tanto cualquier persona puede unirse al partido de su elección. 3. Clasificación. Se clasifican en dos grupos exclusivos y parciales. 2. Grupos privados y públicos. Los grupos exclusivos y parciales. Los grupos exclusivos son aquellos que se ocupan de ejercer presión ante los poderes públicos para conseguir sus objetivos. Los grupos parciales son aquellos grupos en los que la presión es utilizada en momentos específicos o como instrumento adicional para influir sobre las autoridades como los sindicatos de trabajadores, la iglesia, asociaciones empresariales, asociaciones de profesionales, escritores y artistas, y las cámaras de industria y el comercio. Grupos privados y públicos. Los primeros son todos aquellos que emergen en la organización de la sociedad civil, mientras que los segundos están compuestos de personas o agrupaciones de ellas que desarrollan sus funciones dentro del poder gubernamental o estatal, como organizaciones de funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas, organizaciones militares, industriales y empleados municipales, o aumentos de salario como los maestros. 4. Relaciones entre partidos y grupos. Como toda gestión ante los órganos de gobierno es formalmente política, aunque el fondo del asunto no lo sea, que se deriva que los grupos de presión tienen que relacionarse con los partidos y a la inversa, pues en muchas situaciones son intereses. Cuando no son idénticos, hay casos en que los grupos aparecen más o menos subordinados a los partidos. Por ejemplo, los partidos comunistas y socialistas que prohíjan organizaciones anexos tales como las ligas juveniles, femeninas y deportivas que siguen las directivas de aquellos. Gracias por su atención.